Hombres de Galilea, ¿qué hacen allí parados mirando al cielo? Ese mismo Jesús que les ha dejado para subir al cielo, volverá como lo han visto marcharse. Aleluya. Celebramos en este domingo, mis queridos hermanos, la ascensión del Señor a los cielos, el día que Jesús nos encomendó una tarea. Damos la bienvenida a todos los hermanos que participan en esta Eucaristía desde cualquier parte del mundo, a través de nuestras redes sociales, a los hermanos que a través de la televisión en Venezuela, en Colombia y Ecuador participan de la Santa Misa en TV Familia. Escríbanos sus intenciones para ofrecerla por todas ellas. Hoy nos acompañan también con el canto, con las lecturas, las hermanas franciscanas del Sagrado Corazón de Jesús. Ofrecemos también oración por esta comunidad y por sus vocaciones para que tengan abundantes jóvenes dispuestas a servir al Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de Jesucristo que hoy sube a los cielos y que va a prepararnos un lugar esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Mis amados hermanos, antes de participar de este sagrado misterio en este día de la Ascensión, comencemos reconociendo humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por tu inmensa gloria, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad.
la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Oremos. Llena, Señor, nuestros corazones de gratitud y de alegría por la gloriosa ascensión de tu Hijo, ya que su triunfo es también nuestra victoria, pues donde llegó Él, nuestra cabeza, tenemos la esperanza cierta de llegar nosotros, que somos su cuerpo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En mi primer libro, querido Teófilo, escribí de todo lo que Jesús fue haciendo y enseñando hasta el día en que dio instrucciones a los apóstoles que había escogido, movido por el Espíritu Santo, y ascendió al cielo. Se les presentó después de su pasión, diciéndoles numerosas pruebas de que estaba vivo, y apareciéndoseles durante 40 días, les habló del reino de Dios. Una vez que comían juntos, les recomendó: no os alejéis de Jerusalén, aguardad que se cumpla la promesa de mi Padre, de la que yo os he hablado. Juan bautizó con agua, dentro de pocos días vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo. Ellos lo rodearon preguntándole: Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Jesús contestó: no os toca a vosotros conocer los tiempos y las fechas que el Padre ha establecido con su autoridad. Cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros, recibiréis fuerza para ser mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines del mundo. Dicho esto, lo vieron levantarse hasta que una nube se lo quitó de la vista. Mientras miraban fijos al cielo, viéndolo irse, se les presentaron 2 hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que os ha dejado para subir al cielo, volverá como le habéis visto marcharse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Pueblos todos, batid palmas. Aclamad a Dios con gritos de júbilo, porque el Señor es sublime y terrible, emperador de toda la tierra. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Tocad para Dios, tocad, tocad para nuestro Rey, tocad. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Porque Dios es el Rey del mundo, tocad con maestría. Dios reina sobre las naciones, Dios se sienta en su trono sagrado. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria,
os dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo. Ilumine a los ojos de vuestro corazón, para que comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama, cuál la riqueza de la gloria, que da en herencia a los santos, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para nosotros, los que creemos, según la eficacia de su fuerza poderosa, que desplegó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su derecha en el cielo, por encima de todo principado, potestad, fuerza y dominación, y por encima de todo nombre conocido, no solo en este mundo, sino en el futuro. Y todo lo puso bajo sus pies, y lo dio a la Iglesia como cabeza sobre todo. Ella es su cuerpo, plenitud de lo que acaba todo en todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Cristo vive, Cristo ama y nos habla con su palabra. Cristo vive, Cristo ama y nos habla con su palabra. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se resiste a creer será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, tomarán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles, el Señor Jesús subió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a pregonar el Evangelio por todas partes, y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos en el Señor, esta fiesta está inserta en el tiempo pascual para que se cumplan así los lapsos que establecen en las Sagradas Escrituras. Celebramos la resurrección hace 40 días y durante 40 días Jesús estuvo terminando de pulir la enseñanza en sus apóstoles. Les había dado una enseñanza antes de la muerte y la resurrección. Estuvo 3 años dándoles catequesis, enseñándoles todas las cosas importantes del reino de Dios, hablándoles en parábolas, sanando a los enfermos, liberando a los poseídos por el mal y así instaurando el reino de Dios que llega a su culmen en la muerte y la resurrección. Pues Jesús, no conforme con eso, 40 días después de la resurrección, se les aparece a los discípulos, celebra la Eucaristía con ellos. Le reconocen cuando fracciona el pan y repite las acciones de la última cena, como para dejar bien claro y establecido la forma de culto donde ahora el nuevo pueblo de Dios va a participar. El misterio de la palabra y el misterio de la Eucaristía en el tiempo de la Pascua toma lugar importante. Y cumplidos los 40 días, dice que se apareció a los 11 discípulos y les deja una instrucción: vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio a toda la creación. Por eso nuestra iglesia se llama católica.
es la principal característica de la comunidad de Jesús. La palabra católica en griego significa universal. ¿Y de dónde se basa la iglesia en llamarse católica? Aquí. Vayan al mundo entero. No es para decir el mensaje escondido, no es un mensaje para reunirse en pequeños grupos, en pequeñas sectas, en pequeñas agrupaciones por allí. No, es un mensaje que se tiene que decir a los cuatro vientos. Y por eso Jesús es muy claro con sus discípulos y ellos cumplen. Vayan al mundo entero. El que crea y se bautice se salvará, y el que se resiste a creer será condenado. Nadie los condena. Dios no condena, Jesús viene a salvar. ¿Quién se condena? El que no se acerque a este mensaje, el que lo rechace, el que no lo quiera recibir. Y les da Jesús unas características que les acompañarán a partir de ahora. Echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, tomarán serpientes en sus manos, y si beben veneno no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y los enfermos quedarán sanados. Es decir, la iglesia irá acompañada de signos, de acciones, en las cuales se evidenciará la presencia de Jesús resucitado. ¿Cuánta gente que participa en la vida de la iglesia ha sido liberada, ha sido sanada? No solamente físicamente. Hay un proceso de sanación que se da en la confesión que es impresionante, y yo mismo he sido testigo de esto. Personas manchadas, heridas por el pecado, que vienen con una historia difícil de vida y se acercan a la iglesia, y la iglesia con su poder y su autoridad impone las manos y sana el alma de esta persona, y esta persona se siente libre. O ese enfermo que el sacerdote va y unge con fe en el nombre del Señor. O a través de esa persona que está dando catequesis en una zona de difícil acceso, pero ¿qué la mueve, qué motor la lleva a ir a esa comunidad, a ese barrio alejado, a esa colina, a anunciar el evangelio, a llevar el conocimiento de Jesús? La presencia del Señor resucitado, y el que muchos de nosotros hemos sentido en el oído aquí cerquita, la voz de Jesús que nos dice: ve allí y predica el evangelio. Porque nadie que haya hecho opción por la fe, ningún catequista, ningún ministro, ningún servidor de la palabra, ninguna religiosa, ningún sacerdote, lo ha hecho por propia iniciativa. Hemos sentido esa voz aquí que te dice: ve y haz lo que te pido. Entonces, después de cumplir su tarea en la tierra, Jesús se va y dice allí, se sienta a la derecha del Padre. Y la segunda lectura fue más clara, y es constituido cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Hay una relación estrechísima entre lo que hace la iglesia y lo que es Jesús. Es como algo inseparable. Jesús es la cabeza de la iglesia y el cuerpo es el que actúa en su nombre. Jesús subió a los cielos y volverá en su segunda venida, y en este lapso de tiempo la iglesia obedece lo que le pidió Jesús. La iglesia está llamada a anunciar, a liberar y a sanar en su nombre. No le vemos físicamente. Es lo que ha simbolizado el cirio pascual durante todo este tiempo de Pascua en nuestros templos. No le vemos físicamente, ni lo necesitamos, porque espiritualmente el Señor impulsa y mueve a la iglesia para que haga todo lo que hace. ¿A que sí que detrás de ese Cáritas, detrás de ese comedor, detrás de esa obra de catequesis, detrás de esa escuela con principios y valores cristianos, detrás de ese hospital, de ese dispensario, detrás de cualquier acción que haga la iglesia, está la presencia viva y real de su cabeza, Cristo el Señor resucitado? Todo lo que hagamos lo hace Cristo a través de la iglesia. Hoy podríamos decir que es la celebración del envío, el envío misionero. Porque para mí, más importante que decir que el Señor subió a los cielos y ocupó su lugar, porque su lugar nunca lo había perdido, Él salió del Padre
y vino a predicarnos el mensaje y regresó a donde estaba. Más importante que eso en esta fiesta es recalcar la misión de los cristianos. Y la tarea que hoy tenemos, que es urgente y necesaria, tenemos que despertarnos, mis queridos hermanos. Estamos muchas veces dormidos. Por eso ese ángel se apareció después de Jesús y le dijo: hey, Galileo, ¿qué hacen mirando para arriba? Porque ellos se quedaron ahí tontos, esperando a ver, no sé, esperando a lo mejor que Jesús volviese a salir, ¿verdad? Y hay algo muy interesante que pasó en Jerusalén. Como el Señor decía que Él venía pronto y que Él iba a regresar, muchos ni siquiera trabajaban, ni hacían nada. Se dedicaron ahí a esperar que el Señor viniera. Por eso Pablo tiene que llegar a Jerusalén y dice: bueno, ¿qué pasó aquí? Ese no es el mensaje. El mensaje no era que se quedaran esperando, sino que tenían que salir corriendo a anunciar el mensaje. ¿Qué hacen ustedes ahí parados?, les dice el ángel. Este Jesús que ustedes han visto subir y que está sentado a la derecha del Padre, volverá lleno de gloria así como se ha marchado. Pero mientras tanto, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos de brazos cruzados? Tenemos que obedecer lo que nos dice el Señor, y nos ha dicho en muchas parábolas, de tener la lámpara encendida, de estar siempre vigilantes, y sobre todo, que si el Señor se apareciese en cualquier momento a pedirnos cuenta, nos encuentre con las botas puestas y el delantal puesto y trabajando, sirviéndole a Él. Que toda nuestra vida se nos desgaste en el servicio y en el amor a Cristo, especialmente en el amor al prójimo, porque ahí es donde concretamente tiene sentido el envío misionero. No fuimos llamados a la fe cristiana para quedarnos viendo para arriba. No es solamente la contemplación, no es solamente la oración. Hay otro paso que dar, que es la acción. Y la acción es lo que hoy el Señor nos pide hacer: ir por el mundo y donde estemos hablar de Jesús, pregonar a Jesús con las acciones, con la vida, con el propio testimonio, y sobre todo sirviendo y amando al más necesitado, porque ahí es donde está la gran tarea. Hoy tenemos también otras nuevas formas de predicar el mensaje: Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, WhatsApp. A través de todos estos medios que hoy tenemos hoy en día, debe anunciarse este evangelio. La iglesia se ha despertado y la cuarentena nos hizo bien. Mucha gente ha visto muy negativa, porque siempre, ¿verdad?, a veces los seres humanos tendemos siempre a ver lo malo, ¿verdad? Yo una vez hice una prueba. Yo agarré una hoja blanca y le puse un punto negro, y a unos alumnos les dije: ¿qué ven ustedes aquí? ¿Tú qué ves? Un punto negro. ¿Tú qué ves? Una mancha negra. ¿Tú qué ves? Un punto negro. Y yo después les dije: bueno, pero ninguno me ha dicho que ven una hoja blanca. Todo el mundo se centró fue en el punto negro, en la mancha. A veces somos así, nosotros solamente le vemos lo negativo a las cosas. Y les voy a decir algo, y va a sonar raro, pero hasta esta pandemia y este contexto de ¿cómo se llama?, de confinamiento nos ha hecho bien. Y ustedes dirán: bueno, padre, pero ¿cómo que nos ha hecho bien algo que ha sido tan negativo y tan terrible, que ha hecho perder vidas importantes? No lo digo desde la enfermedad en sí, sino lo que ha provocado la enfermedad, lo que ha provocado el confinamiento, lo que ha provocado la cuarentena. Ustedes saben qué ha provocado en los cristianos: un despertar, un entender que la iglesia no es solamente el templo, sino que en la casa podemos ser iglesia. Un entender que necesitábamos evangelizar. Entonces, como ya no teníamos el púlpito y la gente ahí reunida, nos tocó acercarnos a ellos, los sacerdotes, los religiosos, los agentes de pastoral, a través de los medios como el WhatsApp, el Instagram, el Facebook. El entender, mis queridos hermanos, que no existen limitaciones
para este mensaje y para esta obra de Dios. Eso nos ayudó a entender la pandemia. Mucha gente empezó a buscar de Dios y fue encontrando en las redes sociales o en el Instagram o en el YouTube medios de santificación y medios para el encuentro con Dios. TV Familia ha hecho un gran trabajo al respecto. Y por eso no me importa estar aquí delante de ustedes y consagrar horas y horas y horas a estar aquí ante esta cámara, que yo sé que no es la cámara, sino que después llegará a muchos hogares y a muchas familias, porque yo no me predico a mí mismo. Ni ningún sacerdote, ninguna religiosa, ningún agente de pastoral, ningún laico debe predicarse a sí mismo. Nosotros estamos llamados para predicar a Cristo crucificado y a Cristo resucitado, como decía San Pablo. Entonces, mis hermanos, hoy el Señor nos envía, nos vuelve a dar esa tarea para que abramos el oído. Vayan por el mundo y anuncien el Evangelio. Díganle a la gente la buena noticia de que Dios los ama. Díganle a la gente la buena noticia de que Dios en medio de esta pandemia está en medio de sus hogares y de su familia. Díganle a la gente que en medio de los enfermos está Cristo vivo y resucitado. Denle buena noticia a la gente. Seamos buena noticia. No seamos el punto negro en la hoja blanca. Seamos la hoja blanca. Y digámosle a la gente también, especialmente, sobre todo, palabras de bendición. Yo lo decía hace unos domingos. Bendecir por todos los grupos, por todos los Instagram, por todos los WhatsApp que puedan dar palabras de aliento, palabras de Dios, que eso llega y se convierte en bendición. Feliz fiesta de la Ascensión, hermanos. Asumamos la tarea con alegría, con espíritu de resucitado. Anunciemos a todo el mundo que Cristo vive y está en medio de nosotros, y que esa bendición del resucitado sea motivación para seguir pregonando este mensaje de vida y de gracia que a todos nos beneficia. Que así sea. Amén. Renovemos en este día nuestra fe, que nos compromete a actuar diciendo: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. A ti, Señor Jesús, sentado a la derecha del Padre, mediador nuestro, que vives para siempre, intercediendo por nosotros, dirigimos nuestra plegaria para que asistas a la Iglesia, a la que encomendaste la misión de proseguir el anuncio del Evangelio hasta que vuelvas. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que inspires a los que gobiernan las naciones sentimientos de paz y de justicia, tú que estás por encima de todo principado, potestad y dominación. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que consueles a los que sufren en este valle de dolor, para que se sientan confortados con la eficacia de tu fuerza poderosa. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Y para que ilumines los ojos de nuestro corazón, para que comprendamos cuál es la herencia y la esperanza a la que nos llamas, y la riqueza de gloria que nos das. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Señor Jesús, que nos has dejado para subir al cielo y nos has prometido permanecer con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, míranos aquí plantados, fijo nuestro corazón en ti y concédenos lo que te pedimos, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Queremos ofrecerte
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, este sacrificio que vamos a ofrecerte en acción de gracias por la ascensión de tu Hijo y concédenos que esta Eucaristía eleve nuestro espíritu a los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque el Señor Jesús, Rey de la Gloria, triunfador del pecado y de la muerte, ante la admiración de los ángeles ascendió hoy a lo más alto de los cielos, como mediador entre Dios y los hombres, juez del mundo y Señor de los espíritus celestiales. No se fue para alejarse de nuestra pequeñez, sino para que pusiéramos nuestra esperanza en llegar, como miembros suyos, a donde Él, nuestra cabeza y principio, nos ha precedido. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanzas. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanzas. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados.
Hagan esto en memoria mía. Aclamen el misterio de la redención. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, con San José su esposo, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga paz y salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Baltasar, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia, en el día glorioso de la ascensión, en el que Cristo ha sido constituido Señor del cielo y de la tierra. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino. Pensemos en un momento en esos familiares y amigos que partieron al encuentro con Dios. Donde esperamos gozar todos juntos la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dirijamos nuestra mirada al cielo, donde está el Padre, donde está Cristo a su derecha intercediendo por nosotros. Nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado, protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no mires nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. que la paz de Cristo Jesús permanezca siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En el Espíritu del Señor, que esa paz llegue a cada uno de sus hogares. Pueden desearse mutuamente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. Jesús, mi Señor y Redentor, confío firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro, Señor, con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y la gracia para vivir con frutos este momento de oración. Madre mía Inmaculada, San José, patrón de la Iglesia, Ángel de la guarda, rueguen e intercedan por mí. Quédate, Señor, conmigo. Has venido a visitarme como Padre y como amigo. No me dejes nunca solo. Quédate, Señor, conmigo. Por el mundo envuelto en sombras, soy errante peregrino. Dame tu luz y tu gracia. Quédate, Señor, conmigo. En este precioso instante, abrazado estoy contigo, que esta unión nunca me falte. Quédate, Señor, conmigo. Acompáñame en la vida, tu presencia necesito. Sin ti desfallezco y caigo. Quédate, Señor, conmigo. Cuando decline ya la tarde de mi vida, vaya corriendo hacia ti como un río, al hondo mar de la muerte, para resucitar contigo. Quédate, Señor, conmigo. En la pena y en el gozo, sé mi aliento mientras vivo, hasta que muera en tus brazos. Quédate, Señor, conmigo. Oremos. Dios Todopoderoso, que ya desde este mundo nos haces participar de tu vida divina, aviva en nosotros el deseo de la patria eterna, donde nos aguarda Cristo, Hijo tuyo y hermano nuestro, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Una bendición solemne en este día de la ascensión del Señor. El Dios Todopoderoso, por medio de su Hijo, que ascendió hoy a lo más alto de los cielos y les abrió el camino para seguirle hasta su reino, les colme de sus bendiciones. Amén. Amén. Jesucristo, que después de su resurrección se manifestó visiblemente a sus discípulos, se le manifieste también como juez benigno cuando vuelva para juzgar al mundo. Amén. Y a quienes confiesan que está sentado a la derecha del Padre, les conceda la alegría de sentir que, según su promesa, está con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y les acompañe siempre. Amén. Acudamos con fe y devoción a María, nuestra dulce y santa Madre. Cuídate, oh Virgen María, que jamás he oído decir que ninguno de los que han acudido a ti, implorando tu asistencia, reclamando tu socorro, haya sido abandonado de ti. Oh María, 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 oh María. a cumplir la tarea que nos pone Jesús, no quedarnos mirando al cielo, como decía el ángel, sino a poner los pies en la tierra
y nuestro corazón en ese reino que tenemos que anunciar y que el mundo espera de nosotros, de recibir ese mensaje. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Adoremos a Jesucristo, nuestro Rey, presente en el sacramento del altar. Sí, Señor, te adoramos y te bendecimos. Y gracias porque subiendo a los cielos vas a prepararnos un lugar. Vas a abrirnos la mansión y la morada que nosotros anhelamos alcanzar mientras estamos en la tierra. Esa casa que vamos construyendo aquí, cumpliendo tu pedido, yendo por el mundo, anunciando el Evangelio, sanando y liberando y siendo presencia tuya en medio de los hermanos. Es así, Señor, como anhelamos encontrarnos contigo, cuando al final de nuestra vida nos llames y podamos responderte y decirte: aquí estamos, Señor, con nuestras manos llenas de obras para ti, para que nos dejes entrar a gozar de tu reino. Bendícenos, acompáñanos y ayúdanos a ser fieles en el cumplimiento de esta misión. Amén.